Bueno, de pronto a preguntarle a alguien por acá, a preguntarle a Santiago Ávila, ¿qué tal ha sido la experiencia de esta convención así online y que han podido recibir hasta el día de hoy? Bueno, Pastor Julián, muy buenas tardes a todos. Muy feliz, muy contento, Pastor, bastante ministrado. Pienso que cada entrevista, cada charla llega a tocar un área en nuestras vidas y bueno, el Espíritu Santo es tocándonos, revelándonos el corazón de Dios, su propósito para este tiempo, la visión que Él tiene para esta generación, y creo que este es el tiempo de ir a conquistar a las naciones, a conquistar a Colombia y a conquistar cada ciudad para Jesús. Entonces, estamos muy felices y bueno, Pastor, con toda en Mosquera. Bueno, súper, bueno, una bendición ahí a todos los que pues hacen parte de este taller. Sé que Dios va a ministrar de una forma muy especial, que es un nuevo tiempo, es un tiempo diferente donde cada uno está allí conectado. Pero bueno, este taller me gusta muchísimo, defendiendo mi fe en un mundo intolerante. Creo que una de las batallas más fuertes que ahorita se está librando y que muchos jóvenes están librando es una batalla de cómo poder nosotros defender nuestra fe. Dice el conferencista invitado para este taller, creo que se ha venido preparando durante ya mucho tiempo. De hecho, hace una semana compartíamos con él en nuestra reunión de jóvenes, hicimos una reunión de jóvenes conjunta, MCI México, MCI Mosquera, y compartimos algo muy especial. Es un pastor, amigo, que conocí desde muy pequeño. Él estaba pequeño, yo no tanto. Él tocaba la batería, tenía más o menos como 8 años, tenía un pelo así afro, violento, y bueno, Dios lo ha usado, sobre todo en este tiempo, se ha venido preparando doctrinalmente, teológicamente, y creo que muchos de ustedes, y yo creo que también eso los lleva a estar en este taller, no sé cuántos siguen los podcasts Una Fe Relevante, cuántos son fans allí de este podcast, que bueno, yo sé que muchos de ustedes que están conectados hoy a este Zoom, sé que quieren como despejar algunas dudas, interrogantes, porque algunos de pronto están en el colegio, en la universidad y quieren saber cómo poder defender nuestra fe, cómo poder rebatir esos argumentos de una forma teológica, de una forma científica, de una forma práctica, pero cómo poder llegar a más de eso. Antes de comenzar, bueno, quiero pues decirles que tenemos un equipo de staff que está muy pendiente de cada uno de ustedes, que bueno, aunque todos van a tener el chat deshabilitado en este momento, sí que tengan su cámara encendida, su micrófono silenciado, y que cualquier cuestión, de pronto que alguien esté haciendo algo fuera de orden, pues vamos a tener que sacarlo de esta sala, así que para que todos estén muy pendientes, creo que bueno, todos los que están acá pues han recibido, hagan así cuántos han recibido en esta convención, o muevan la cabecita así como para poderlos ver. Ok, bueno, súper. Bueno, hoy también estuvo espectacular y sé que este taller va a ministrar a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, ahí están ya la mayoría, ya todos conectados, y bueno, sin más preámbulos, quiero hoy dar paso y dar la bienvenida a un pastor, amigo, que como les decía anteriormente, lo conocí cuando tenía, vamos a estar allí, que vamos a tener como algo bien especial, pero bueno,
Bueno, vamos aquí de pronto a mirar quién más está conectado. ¿De qué ciudad? ¿Cuántos hagan así los que son fuera de Colombia? ¿Cuántos son de otro país? Bueno, allí veo a Sandra, allí veo a Adriel Albino, que con ese apellido, usted es bien albino, no sé de dónde será, Saúl Caiza. Bueno, ¿cuántos son de Sudamérica? A ver, ¿cuántos de allí son suramericanos? De Perú. A ver, ¿cuántos son de Perú? Allí Valentina Mateus es de Perú. Mejor que el predicador, pero yo creo que esta es una increíble oportunidad para crecer, para aprender. Entonces, vamos a dividir nuestro taller en dos partes. Me encantaría poder conocerlos y que habláramos personalmente, pero pues esta es la reunión de Zoom más enorme en la que yo he estado y creo que ustedes también. Entonces tenemos que aprovechar lo máximo posible el tiempo. Entonces me gustaría que dividiéramos en dos partes. Yo voy a tratar de darles 3 fundamentos para la defensa de nuestra fe. ¿Qué significa defender la fe y cómo hacerlo? Y después pasar a la segunda parte, que va a ser un tiempo de preguntas y respuestas que algunos de ustedes tienen, han hecho, y espero de verdad poder responderlas, pero si no, que eso sea una motivación para que usted escudriñe la palabra y lo haga. Y ya van a saber por qué digo esto, pero no quiero empezar sin primero orar y entregarle este tiempo a Dios. ¿Les parece? Padre, yo te doy gracias por cada persona que se conectó a este taller, porque yo sé que no es algo que ningún hombre haya orquestado, sino es algo que tú planeaste, como lo aprendíamos ayer, Señor. Tú tienes un plan perfecto en cada momento. Y yo te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú uses mi vida y que tú seas glorificado, que tú seas proclamado y que nuestros corazones sean transformados. Bueno, que lo vaya bien, Jason. Jesús te ama y salir a correr, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí en algunas ocasiones me ha pasado. Y voy a contar mi historia. Yo la verdad, cada vez que me encontré con el término apologético fue en el colegio. Estas preguntas al autor de todas las demás preguntas, al autor, bueno, no de las preguntas, sino al autor de todas las respuestas, muy bien. Y lo más increíble para mí fue que al pie de la cruz yo encontré respuesta o alivio a las preguntas que yo tenía. Porque yo le preguntaba a mis amigos de la iglesia, a líderes, a pastores, y muchas veces no había una respuesta, pero había algo, y era una convicción firme basada en una relación permanente y real con Dios. Entonces, ¿cómo puedo traducir mi relación auténtica con el Señor de manera que pueda dar respuestas coherentes a preguntas difíciles? Entonces empieza para mí este viaje y el Señor me lleva a estudiar una carrera que yo no pensé que fuera a estudiar y se convirtió en una pasión para mí, que fue la teología. Y cuando yo empecé a estudiar teología formalmente, porque realmente todos ustedes son teólogos, cuando a una persona le preguntan quién es Jesús, está haciendo teología. Todos nosotros tenemos que decidir no si somos teólogos o no, sino si somos buenos o malos teólogos. Nadie decide si es teólogo o no. Aún el ateo es teólogo porque hace afirmaciones acerca de la existencia o no existencia de Dios. Entonces, ok, ahora, ¿qué necesito yo como creyente para poder dar esas respuestas coherentes
a preguntas difíciles. Y cuando yo estaba en la universidad me atacaron aún con más preguntas. Y eran foros donde yo tenía que lidiar con gente agnóstica y atea que se había metido a estudiar teología solo para debatir el cristianismo, solamente para desacreditar el cristianismo desde adentro. Entonces era una presión fuerte porque yo decía, ¿por qué alguien gastaría tanto dinero en una carrera en algo que no cree? Y las preguntas y las conversaciones con esas personas me abrieron los ojos a que detrás de toda pregunta intelectual hay un corazón y hay con una necesidad profunda. Y me cuenta que todas las personas se ponen unos lentes para ver la realidad. Y no siempre, por más que digan yo soy una persona racional, todos nosotros tomamos decisiones no racionales. Entonces me di cuenta que detrás de esa como ese ímpetu de yo soy una persona totalmente, que el secularismo o el ateísmo o el agnosticismo no podía responder. Entonces yo dije, Señor, yo tengo esta serie de preguntas, pero por encima de las preguntas yo te tengo a ti. Y eso fue lo que me dio la fuerza, la gracia de Dios fue lo que me dio la fuerza para ir y diligentemente buscar las respuestas. Entonces, ¿qué necesitamos para defender la fe? Lo primero, necesitamos conocer el Evangelio, conocer la fe. Es decir, no podemos tener un deseo de defender la fe simplemente por ganar un argumento. Nuestro negocio como cristianos no es ganar debates, sino ganar almas. Nuestro negocio como cristianos no es decir tengo la razón, sino decir un alma más para Jesús, un alma más para Jesús. Y la base que impulsa todas nuestras acciones son nuestras motivaciones. Y lo primero que yo quiero que hoy evaluemos es, ¿yo conozco el Evangelio? Porque cuando conozco los recursos que el Evangelio le ofrece al alma y al corazón del hombre, entiendo que ninguna cosmovisión alterna tiene esos recursos. Ninguna cosa que pueda haber fuera del cristianismo ofrece lo que solamente encuentro en el cristianismo. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces argumentos como, bueno, todas las religiones me llevan a Dios. Y uno dice, ay, ¿será que sí? Pero cuando uno tiene una relación viva con Dios, uno aprende a dudar de sus propias dudas. Uno aprende a cuestionar sus propios cuestionamientos. Porque cuando yo entiendo que yo creo en el Dios creador de todo el universo, concibo que mi mente es limitada, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es qué es esta fe en la que yo he puesto mi esperanza. Y yo sé que constantemente decimos, yo no te invito a una religión, yo te invito a una relación, pero ¿qué significa eso? Es decir, ¿qué preguntas en el alma y en el corazón de una persona responde esto de yo no te invito a una religión, sino a una relación? Y algo que yo encontraba ayer investigando, y toda esta semana yo he estado pensando en este taller y decía, ¿qué es lo que uno necesita? Y yo sé que cuando ustedes me oyen decir conocer el Evangelio, unos pueden pensar, pero eso es tan básico, pero realmente es crucial. Es asombroso cuánta gente que profesa fe en Jesús no conoce qué es el Evangelio. ¿Qué preguntas responde el Evangelio? Y el Evangelio es una historia. El Evangelio es la historia del Dios que creó todo lo que hay. Una creación hecha buena. Pero de un momento a otro, todo lo que Dios había creado bueno se corrompe cuando entra el pecado. Y ahí hay algunas preguntas cruciales. Por ejemplo, la primera pregunta crucial es ¿de dónde venimos? La primera pregunta que responde el Evangelio. Génesis 1 narra, y antes de irnos a debates científicos acerca de Génesis 1, tenemos que ver qué es lo que Génesis 1 dice. Y nos está hablando que nuestro origen no es un tratado científico de cómo se generó el cosmos, sino nos dice cuál fue la causa
de la creación, cuál fue lo que causó la existencia, y nos responde una pregunta básica: ¿de dónde vengo? Y la respuesta bíblica es: venimos de Dios, el único Dios creador. Él es nuestro origen. Y parte de nuestro problema es una falta de relación apropiada con Él. Entonces, ¿cómo se ve el problema? Gente que cree que no necesita a Dios, gente que dice, la verdad yo soy autosuficiente, la verdad yo... Y es una falsa idea de seguridad que con cosas como esto del coronavirus, como decía ayer el pastor Francis Chan, nos obligan a ver nuestra fragilidad. ¿Qué otra pregunta responde el Evangelio? Entonces, si vemos la historia de la Biblia, vemos que el pecado entró al mundo. Y eso responde la pregunta: ¿qué se dañó? ¿Qué está mal con la sociedad? Y es el pecado en el corazón de toda la humanidad. Y no solamente el pecado afectó a la humanidad, sino que afectó a toda la creación. Entonces, cuando uno ve cosas como el COVID, como los terremotos y las inundaciones, ¿qué es eso? Es una creación que gime porque las cosas vuelvan a como tienen que ser. Y ahora, ¿cómo sigue la historia del Evangelio? Dice que Dios, siendo un Dios santo, entonces lo primero es, empieza en Dios, continúa en Dios, termina en Dios, porque Él es el enfoque. Y continuamos nuestra historia del Evangelio. ¿Cuál es la solución que propone el cristianismo que lo hace único? Y lo que lo hace único es que Dios mismo vino a arreglar y a tomar sobre sí mismo el castigo que la humanidad, que fue creada buena y fue por mal camino. Entonces, quiero que noten esto. Cuando ustedes lo llevan al nivel práctico, ustedes ven por qué los cristianos tienen la mejor base para la dignidad humana, porque fuimos creados a imagen de Dios y derechos humanos. Ustedes pueden ver por qué el cristianismo es la mejor manera de lidiar con los problemas de depresión y de tristeza, cuando ven que es natural, aunque no debería serlo, que la gente sufra en este mundo, porque la creación fue contaminada por el pecado. Y eso lo que quiere decir es: ¿cuál es el recurso que yo tengo para ayudar? Que Dios mismo se hizo hombre para llevar eso sobre sus hombros. El Evangelio nunca pierde, y valga aquí la palabra, relevancia. Y esto es crucial. Tengo que conocer cuál es la fe. Tengo que conocer cuál es el mensaje, cuál es la buena noticia. La buena noticia es: todos podemos ver que algo salió mal. ¿Cómo se solucionan las cosas? Usted tiene que ver a aquel que envió a su único hijo, porque amó tanto a esta creación, que todo el que pone su esperanza en él, aunque tenga que pasar por sufrimientos y dificultades, siempre va a estar sostenido por un Dios que lo va a cuidar eternamente y va a hacer que todo obre para su bien. No hay otra cosmovisión en el mundo que pueda ofrecer la categoría de esperanza que solamente ofrece el cristianismo. Y ustedes tienen que ver cómo eso se ha visto a lo largo de la historia. Ustedes están en instituciones académicas o en trabajos o en medio de una sociedad que ha sido profundamente influenciada por el cristianismo. La universidad existe por el cristianismo, los hospitales existen por el cristianismo. Todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que reclamar como cristianos, porque es la base fundamental del Evangelio lo que hace posible una cosmovisión donde el amor al prójimo sea algo natural. No hay otra. Si ustedes ponen la cosmovisión evolutiva y darwinista estricta, básicamente tienen la competencia y la supervivencia del más fuerte. Entonces tenemos que, no hay una base moral en el ateísmo realmente para hacer bien al prójimo. No es consistente con su propia manera de ver la vida. Pero cuando yo conozco el Evangelio, la cosa cambia. Lo segundo, hay que vivir el Evangelio. ¿Y qué es vivir el Evangelio? Es practicar a diario aquello que digo creer. ¿Qué se necesita para ser eficaces en defender nuestra fe? Vivirla a diario. ¿Qué es lo que la gente ve detrás de sus argumentos? Su autenticidad. ¿Qué cuentas? Entonces, tengo aquí en este punto 3 consejos básicos. Bueno. Devoción, autenticidad, De la mamá, sí, preparación y un cuarto, aplicación. ¿Listo? Se los voy a volver a repetir. De la Devoción, iglesia, que son 3 días, autenticidad, ayer, preparación hoy y mañana. y aplicación. Devoción es... Entonces,
Nos vinimos No anoche por acá para pretenda poder ir a defender la tener fe como más Tranquilidad. a tranquilidad menos para que hacer sea lo esto. más Bueno, lo importante de dejo, su vuelva vida. aquí. Bueno, grande. Que le... Pretenda ir a ganar a Ve. otro hasta que la ambición de su corazón sea conocer a Jesús. ¿Por qué Pablo era tan efectivo? ¿Por qué su pasión era tan contagiosa? Porque él tenía una filosofía de vida que definía todo lo demás. Y era, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces usted no necesita ser un intelectual para defender la fe. Usted necesita ser un loco enamorado para defender la fe. Si el Espíritu Santo lo guía en una carrera intelectual, Él lo va a usar como instrumento, pero la base fundamental de la defensa de la fe es amar al Señor sobre todas las cosas, porque eso produce que yo me duela por mi prójimo. Y lo que al fondo de las personas, lo que hace que yo pueda conectarme con una persona es que me importe. Y eso solo viene producto de haber recibido el amor que sobrepasa todo entendimiento. No pretenda, porque de la devoción natural viene esta autenticidad y esta pasión por compartir el Evangelio. Y aunque usted no tenga todas las respuestas, tiene el Dios eterno que sostiene el universo de su lado. Tranquilo, Él no nos necesita ni a usted ni a mí, pero le plació usarlos a ustedes y a mí para hacer esto. Miren, yo he tenido que salir a parques y algo que causó mi motivación a equipar a tanta gente me sea posible para tener confianza en su fe, es que yo iba a los parques y me encontraba con gente súper confiada. Por ejemplo, el otro día hablé con un muchacho que se decía budista y empezamos a hablar del budismo. Entonces, cuando estábamos en esta conversación, yo le empezaba a decir, bueno, pero entonces los budistas, ustedes obviamente no creen en nada, ustedes... y empezamos a hablar un poquito de la vida de Buda. ¿Y eso por qué? Porque el Señor me recordó una cosa que yo había estudiado hace rato en la universidad y yo decía, lo que se necesita para enfrentar preguntas difíciles en un momento inesperado es una relación permanente con Dios, porque Él va a traer a memoria información que usted necesita en el momento preciso. Y en esa conversación me di cuenta que Él realmente no creía eso, Él simplemente quería que yo no le compartiera más de Jesús. Entonces, en otra ocasión vi un tipo leyendo un libro acerca de Karl Marx y empezamos a hablar en un parque acá en la Ciudad de México. Y en ninguno de los dos casos no sé qué pasó con ellos, no los convencí, pero ¿saben qué sí pasó? Les prediqué a Cristo y a este crucificado y lo hice de una manera que pudiera entender qué había detrás de sus preguntas. ¿Qué había detrás del budista? Un anhelo de quedar bien con sus amigos que estaban alrededor de él. No era realmente budista, entonces su problema superficial era yo soy de otra religión, pero su problema interno de pronto era más un tema de inseguridades profundas, de querer ser agradado, de querer ser, alabado o agradable a otros, ¿no? Detrás de la pregunta siempre hay algo. Y solamente una auténtica relación con Dios va a hacer de mi fe dos cosas, una fe atractiva y una fe valiente. Entonces, tenemos también que el Señor usa métodos y la preparación consiste en dos cosas. Usted necesita conocer su Biblia y conocer bien. Porque usted tiene que ver cómo el Evangelio responde las preguntas de nuestra sociedad, por ejemplo. Y ahorita voy a responder algunas preguntas que no sé cuáles son, pero espero tengan que ver algo con eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que todo el año pasado varios discípulos se me acercaban con preguntas así que sus amigos le hacían, que en la universidad les hacía un profesor. Entonces yo hablé con mi hermano, le dije, Juanes, hagamos algo. Vino un discípulo y me dijo, Pipe, ¿y si ustedes empiezan un podcast y hacemos un podcast hablando de no sé, de cosas de la... Yo no veo que eso se haga mucho. Entonces yo duré 6 meses orándolo y la respuesta en diciembre fue no lo voy a hacer, pero en enero de este año empecé a pensar. Esto a la iglesia. Qué increíble es equipar a una generación de personas, de jóvenes, para que vean que su fe
no solamente es racional, sino que es necesaria, fundamental para la sociedad en la que viven. Y no solamente eso, es sumamente atractiva. Pascal decía que una de las mejores maneras de evangelizar a otros era hacer que la persona que no cree en Dios desee que Dios exista. Eso es tan importante, porque cuando nosotros vamos, esto de la preparación es, ok, cómo la Biblia responde los argumentos de la sociedad en la que estoy. Más adelante vamos a hablar de eso, pero cuando empezamos estos podcasts, yo empecé a ver que necesitaba aprender a ver la Biblia con ojos frescos para poder aplicar el Evangelio al día a día. Entonces necesitaba prepararme en entender cómo estudiar la palabra, tomar en serio la palabra, porque eso lo que hace es, todos nosotros tenemos algo para ver la realidad que se llaman, acá está la palabra difícil del día de hoy, vocabulario, presuposiciones. Es decir, y ustedes dicen, ¿qué rayos me está hablando este tipo? No, tranquilos, antes de que les dé un dolor de cabeza a algunos. Una presuposición es cuando ustedes están conversando con alguien y dan cosas por sentado que los dos asumen que es así. Entonces yo puedo estar hablando con alguien del color amarillo y asumir que la persona sabe que es el color amarillo. Eso es una presuposición mía. Yo estoy asumiendo que esa persona sabe que es el color amarillo, pero después me entero que es daltónica. Como un zapato porque toda la conversación fue acerca del color amarillo. Y así caen muchas conversaciones hoy en día. Hablan de un mismo tema, pero sus palabras tienen definiciones diferentes, entonces terminan totalmente enredados, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que ver eso con un estudio serio de la palabra? Que todos nosotros tenemos gafas puestas para ver la realidad. Eso es como la cosmovisión. ¿Cómo veo yo la realidad? ¿Cómo distingo yo? ¿Cuáles son los valores fundamentales con los que yo me desarrollo? Y básicamente eso es una cosmovisión. Cosmovisión es cómo veo yo la realidad. Nuestro trabajo es desarrollar una cosmovisión bíblica, una manera bíblica de ver la cotidianidad. Y esto les va a ayudar mucho en todo. Porque realmente cuando yo tomo cualquier decisión, yo quiero tomarla bíblicamente. Cuando yo tengo un conflicto, quiero hacerlo bíblicamente, pero tengo que conocer primero este hábito constante de tener una relación verdadera con Jesús, este hábito de amarlo sobre todas las cosas, porque así voy a anhelar estudiar su libro y ver su manera de ver la realidad. Esa es la verdad, ese es el camino y esa es la vida. Ahí está la plenitud. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y lo tercero, y lo último con lo que quiero acabar esta parte del taller, es hay que contextualizar el Evangelio. ¿Listo? Contextualizarlo es saber, conocer mi entorno, básicamente. Entonces, lo primero es conocer el Evangelio. Tengo que entender que el Evangelio responde a las preguntas más profundas del alma. Lo segundo es vivirlo, experimentar una relación real con Dios. Y hablamos de devoción, de autenticidad, de preparación y de aplicarlo a mi día a día, ¿no? ¿Qué es aplicarlo? Ok, ¿cómo puedo pensar acerca de la situación que estoy viviendo? Eso es aplicarlo. Y lo tercero es contextualizar. Todos ustedes viven en un país diferente, muchos están en Colombia, y aún en Colombia están en diferentes ciudades, otros están en Chile, Argentina, Perú, México, no sé, Australia, Inglaterra, Malasia, no sé de dónde son los que están en este taller, pero todos nosotros vivimos dentro de culturas diferentes, maneras de ver la vida, ¿cierto? Y yo, algo que me daba cuenta, que tuve que aprender, es para poder defender la fe en realidad es una forma de evangelizar, o la forma. Es decir, ¿para qué quiero defender la fe? Sino para alcanzar un alma, como lo hablábamos al principio, ¿cierto?
Ahora, hay que, así como para vivir el Evangelio, o para conocer el Evangelio implica amar al Señor realmente, producto de eso es un amor hacia las personas, y para que usted pueda evangelizar efectivamente en la ciudad en la que usted está. Pero vámonos aún más en círculos de influencia más cerrados como la universidad o el trabajo. Esa persona con la que usted ha intercambiado argumentos que le han parecido profundamente difíciles y que le han herido su autoestima y su ego, tranquilo, Dios usa eso para formarnos, no se preocupe, eso no achiquita a Dios. Lo bueno es que si nosotros perdemos un argumento, Dios no deja de ser Dios y nosotros vamos a tener el beneficio de ser un poquito menos autosuficientes al final del día. Y si ganamos, significa que alguien le entregó su corazón a Jesús o está en el proceso de hacerlo. Entonces, lo primero que tiene que pasar para yo contextualizar al lugar, o sea, ¿cómo predico el Evangelio en el lugar en el que estoy? Mire lo que hizo Pablo. Entonces, producto de que para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia, él iba a Atenas y hablaba en el idioma que los filósofos entendían. Pero entonces después fue a Corinto, y Corinto les encantaba también esta exuberancia de la filosofía, y él fue con la locura de la cruz. Y entonces después, no sé, cuando fue a Galacia, siempre tenía una manera específica de llegar al corazón de la cultura, pero note esto, no cambió el mensaje. Somos la manera, porque el contexto es diferente, pero somos fieles al mensaje. No comprometa el Evangelio. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es el mismo, y el Evangelio es lo que transforma. Dios es el objetivo del Evangelio, nuestra reconciliación con Él, porque somos pecadores y necesitamos salvación. Esa esperanza de que somos reconciliados y vueltos de la muerte a la vida por el amor inagotable de Dios, ese es el Evangelio, y el Evangelio no cambia. Entonces, ahí donde está, dígalo en su casa o en donde esté en voz alta para que la gente de alrededor lo escuche y usted tenga testigos. 1, 2, 3. El Evangelio no cambia. Alguien lo tuvo que haber escuchado para que esto cuente para sus puntos. Eso es crucial, pero que sí cambia la manera en la que lo presenta. Entonces, el arte de, por así decirlo, la predicación o la defensa de la fe es contextualizar el Evangelio sin comprometer el Evangelio. Y eso lo que quiere decir es buscar formas creativas de presentar el Evangelio sin distraer la atención del Evangelio y sin cambiar el mensaje del Evangelio. Y para eso se requieren por lo menos 3 cosas, y ustedes pueden encontrar más. Amar la ciudad en la que están, amar la universidad en la que están, dolerse por ellos. Dolerse por esa persona que usted quiere convencer. Ver que la eternidad está en juego. Lo segundo, conozca las preguntas que se están haciendo. ¿Qué preguntas se están haciendo? Entonces, lo primero es esta compasión que surge de una auténtica relación con Dios. Esta pasión que había en Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo. Él es mi todo, morir ganancia. Era el motor que hacía que él dijera a los Gálatas, hijitos míos por quienes sufro dolores de parto. Era su amor inagotable, directamente de la cruz a su corazón, que surgía de su corazón a su prójimo. Ame las personas, llore con el que llora, gócese con el que goza. Un debate, es un alma. Mire, mañana vamos a, si Dios quiere, o en estos días de conferencia, vamos a hablar con uno de los apologistas más importantes de esta época. Primera vez que yo vi a alguien hablar con un ateo fue a él, debatiendo. Y lo que me sorprendió de su debate fue el amor con el que hablaba. El otro tipo lo detestaba y le hablaba y golpeaba la mesa. Hablaba con un amor que me daban ganas era como de abrazarlo, no sé, porque lo primero para contextualizar, para hablar en el idioma del corazón de alguien más, hay que amarlo o amarla. Lo segundo es conocer qué preguntas están haciendo. Usted sabe
¿Cuáles son las cuestiones realmente que le interesan a la persona que usted quiere convertir o solamente lo asume porque vio un video en YouTube? ¿Cómo puede saber las preguntas? Hay dos maneras. La primera, sea bueno para escuchar. Recuerde, tenemos dos Voy en orejas la y una mitad. boca. Escuchar más, hablar menos. Escuche, escuche, Y escuche el clamor del ¿estaban en corazón internet allá? detrás de la pregunta. Y para eso tiene que escuchar ¿Estaban en bien la internet? pregunta. Lo segundo, Ponte los zapatos. Amor. mire sus propias preguntas, llévelas a la cruz y sepa que alguien más también se las hizo. Ustedes saben, ¿Segura? yo por ¿Ya ejemplo, eso yo en para internet? este Diana proyecto del está viendo podcast que el de la tenemos, pastora Johanna. los temas los definimos Eso quedó con cosas guardado. que o nosotros nos Sí, hemos pero vimos la preguntado o mitad, alguien la nos ha misma. Yo preguntado lo porque tengo hemos que grabar escuchado. para montarlo en la red. Y, Es y eso. lo Yo voy a tercero grabar todas las predicas. es Diana está en la mitad para ahorita terminar porque ya empezar la otra. aprender a ver No, eso no sirve ver otra una idea. vez, Tiene que ver todo. Por eso. a practicar Pero voy a seguir el viendo ver la con vida otro. bíblicamente. ¿Cómo lo Amor, practicamos? no tiene nota en qué punto. Hay en Yo esencia tengo tres mi maneras cuaderno de enfrentar la de realidad. devocional. Está la falsa religiosidad o la autosuficiencia, Bueno, voy a ir a está Juan, la porque no hay nada. antirreligión, ¿no? O el libertinaje, y está el evangelio. Pero si íbamos a terminar cuando se fue el Dentro de la internet. iglesia usted puede ver esas tres categorías. Está incompleto y yo Y lo con tengo esto que grabar acabo. es completo. Gracia es lo que define la vida de una persona. Y el poder transformador de la gracia siempre me lleva más cerca de Ponte las Jesús y chanclas. anhelar ser más como Él. La gracia. Que no tienen más pijama. La religiosidad siempre me va a querer, siempre me va a hacer anhelar impresionar a otros con mis argumentos o salvarme a mí mismo de mis problemas. ¿Tú sí qué? Estabas sentados afuera. Y el libertinaje siempre va a hacerme pensar que mis decisiones no Duermo cagado, no importan. me preocupes. Como fuera. Pero el evangelio Duermo con... El evangelio me si hace duermo ver bingo. Boxer. que soy creado por un Dios eterno. Soy definido por Él. Tengo identidad. Vea, más bien Tengo un hacia propósito. Tobías. Tengo Dele un besito a Tobías. Pero yo no pulgas seguro como lo hacen, ¿no? Ponte tengo las chanclas. satisfacción Haz caso. por encima de todas las cosas. Hasta Tengo una pasó la eternidad policía. segura. Aprenda a aplicar la gracia a diario, en su vida y en la de otros. Y aplicar la gracia no es decir, no importa lo que hiciste, está bien. Aplicar la gracia es anhelar depender más de Jesús a diario. Amén. Entonces tenemos tres cosas: conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, contextualizar el Evangelio. Un tip: lean personas que han pensado bíblicamente antes de ustedes. Y quiero dejarlos con dos recomendaciones de libros que pueden empezar a estudiar, que les van a enseñar cómo ver preguntas difíciles. El primero es ¿por qué soy cristiano? De John Stott. Se me hace un libro increíble. ¿No? ¿Es razonable creer en Dios? De Tim Keller. Todos, léalo junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vida avivada por el Espíritu Santo va mucho más allá que cualquier orgullo intelectual o académico. Pero cuando uno está en el Espíritu, toda preparación académica se convierte en una herramienta en las manos de Dios para amar el Evangelio. Entonces, ánimo. Creo que es buen tiempo para pasar al momento de preguntas y respuestas, pero voy a repetir el nombre de los libros porque
que algunos se quedaron como, entonces, el primero, ¿por qué soy cristiano? John Stott. Es corto, buenísimo. El segundo, ¿es razonable creer en Tim Keller? Es importante, léanlos junto con hechos. Muy bien. Estudio y oro, porque ¿Sí es les difícil abierto abordar. muchas ventanas? No. Sí, porque se volvió para el computador. Ah. Entonces me voy. Pero mira si tiene, sí, porque mira si tiene muchas ventanas abiertas. Es que tiene muchas ventanas abiertas. Pues Jason dice que no tiene nada que ver. Sí, las ventanas abiertas no tienen nada que ver. Eso es... Entonces te nos da ahí. ¿Lasaña? ¿Qué olía por favor? Pero a ver si podemos verla a las 6:30. Lo segundo, vuelvo al Evangelio. ¿Cómo el Evangelio responde a esa pregunta? Bueno, tenemos que ir a la sección de identidad del Evangelio. ¿Qué dice Dios que es un ser humano? Y vamos a encontrar que el ser humano es mucho más que su sexualidad y que sus problemas mucho más profundos que su pecado externo. En la raíz de todo, es decir, si uno mira bíblicamente el pecado de la homosexualidad, es más un fruto de un pecado más profundo que todos tenemos y es el orgullo. Pues para no... Todo pecado se reduce a esto, a creer la mentira que hay algo mejor que Dios o que yo puedo ser mi propio Dios. Y cuando uno va a la raíz es mucho más eficaz. Entonces, cuando ustedes tengan una conversación con un amigo que les diga, lo que pasa es que es anti-gay. Lo que pasa es que ustedes en su religión son unos retrógrados. Primero vamos a cuestionar ¿qué Dios crees que yo creo? Él escribe en el y por lo general le van a dar una caricatura de Dios. Y usted tampoco cree en ese Dios en el que ellos no creen probablemente. Y después vaya al asunto del corazón. No es un nunca crea que esas preguntas difíciles son Que no quiere la mesa. Es que si, como allá está escuchando cosas diferentes, nos enredamos. Y yo estoy grabando esto. Ah, bueno. Gracias. Espera que sea la otra arepa. No, con una, no una sola. No, es que van a abrir varias. Y que también pasamos frijoles. Y es que si ya está grabando, entonces también le hace bulla. Qué belleza. Por eso, sí. una profesora que era una feminista de la Universidad de Syracuse en Nueva York, empezó a hacer un estudio postdoctorado acerca de los pastores evangélicos y su problema con la comunidad LGBT. Entonces, un pastor lee un artículo que saca en una revista La Llama, donde dice, me gustaría invitarte a que habláramos acerca de esto que escribes contra los pastores evangélicos. Y ella dijo, ok, podemos hablar tal día por teléfono. Y él me dijo, no, te invito a mi casa. Una profesora de literatura en una universidad importante, activista gay, era feminista. Y ella dice, bueno, listo, fue. Ese pastor invirtió 2 años en su vida hablándole de Jesús. 2 años. Constantemente hablando con él, preguntando, yendo a la raíz. ¿Y por qué digo que esto toma tiempo? El amar a alguien toma tiempo. El llegar a la raíz toma tiempo. Y cuando uno logra erradicar la raíz del orgullo en el corazón, uno se da cuenta que el homosexualismo es una manifestación de el problema en todos nosotros. Un gay no es diferente a un heterosexual. Los problemas heterosexuales son tan profundamente
dañinos como los problemas homosexuales. Entonces hay que quitar nuestra categorización de pecados ir al hecho de que si logramos llegar a esta raíz, vamos a poder avanzar mucho terreno en invertir en estas personas. Y como ese caso, hay varios. Ella hoy es una conferencista muy importante, perdió su trabajo, perdió sus amigos, pero ganó a Cristo y ahora es plena. Entonces, si quieren, se llama Rosaria Butterfield, ella. Pueden investigar su historia. Hay muchos, pero creo que sí, creo que es trabajar en ir a la raíz. Bueno, ahí, Tremendo. Hablo de del creo que habían homosexualismo. varias, de que traté de que No, Jimmy, no, porque si se le dan postre entero como los frijoles. No como tostada tampoco. No. aquí hay una, ¿Sabe qué? ¿Qué verdad? bueno, Que no más. Esa arepa es buena tostada. de que Dios Uy, es que ella quiere que todo el mundo coma, pero ya Entonces, ahí hay un problema con vaya de coma frijoles, que ¿cómo los va a dejar perder? No, no comen la otra tostada y Entonces, esa es una manera por eso ustedes hacen todo eso para perderse ahí. común de cometer un error muy común, y es vemos una pregunta que nos confronta y no sabemos cómo responder en el momento, creemos que es cierto. Mañana vamos a hablar con un científico, y el otro día estaba estudiando la historia de un profesor de física aplicada en Oxford que decía: mi ciencia es una forma de adoración. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. La creación cuenta, canta la gloria de Dios. ¿Cuál es la evidencia científica para la existencia de Dios? Y me gusta esta palabra evidencia, porque nadie puede probar nada. Cuando usted le diga, pruebe que Dios es real, usted no puede probar ni siquiera que usted existe. Usted puede dar buenas razones que apuntan a que usted existe. Entonces, sí hay evidencias científicas que apuntan a la existencia de Dios. ¿Cuáles son? Uno, la sofisticación de la creación en la que vivimos. Dos, la afinación del universo en el que vivimos. Cuando ustedes ven los parámetros y las contingentes necesarias para la existencia de este planeta, son profundamente específicas. La probabilidad de que esto sea un accidente es: ustedes tendrían que llenar a una altura de más de 1 metro todo el estado de Texas. Y el estado de Texas es casi el tamaño de Colombia. Imagínense llenar Colombia con todo de 1 metro de altura de monedas y esconder 2 moneditas de plata en todo eso. Y que al primer intento usted saque la monedita de plata. Esa es la probabilidad de que este mundo sea un accidente. Entonces, no podemos creer que la pregunta es cierta. Tenemos que ver la evidencia. Y la evidencia cambia la manera en la que pensamos. Ahorita hay, por ejemplo, uno de los científicos más importantes es un judío ortodoxo que está replanteando la teoría de la evolución. Y yo digo, es gente que simplemente tiene toda la evidencia para ver o para no ver. Y al final lo que va a convencer no es un argumento en sí, sino la obra del Espíritu a través del argumento. Amén. Dos cosas: no crean, no supongan que la pregunta es cierta. Dos, sí hay evidencia, pero sepan que no es en sí el argumento, sino Dios a través del argumento. Por eso la predicación del Evangelio es tan importante. Cuando una persona dice no hay evidencia científica para la creencia de Dios, está descartando la dignidad que tiene un ser humano, el valor de la vida, el propósito, está quitándole el piso a todo lo que nosotros damos por sentado. Entonces, las ideas tienen consecuencias, hay que ir más allá. varias de las preguntas, pues bueno, aquí tratamos de resumir o de compilarlas dentro del mismo contexto. Aquí hay otra pregunta que hace: ¿cómo ingreso al taller de Zoom? Creo que ya está en dejar.
Era yo. ¿Consideras que los cristianos deben ingresar al campo de las ciencias sociales y humanidades? Claro. Claro, absolutamente, absolutamente. ¿Por qué considero que los cristianos deben entrar a ese? Porque tienen la filosofía de los derechos humanos más sólida que hay en el mercado, así de sencillo. Porque el fundamento detrás del estudio de la antropología, de la sociología, todo ese tipo ¿Me de avisas cosas, cuando empiece? se ha secularizado evidentemente profundamente, pero cuando uno va al origen, basado en principios cristianos. Cuando ustedes les hablen de dignidad humana, sepan que se están dando una idea que se basa en el hecho de que Dios creó a todas las personas conforme a su imagen y semejanza, y por cuanto son suyos, son bellos. Absolutamente, háganlo, pero eso va a requerir un reto profundo para ustedes, y es depender cada día más de Dios. Sepan algo, nadie se gradúa del Evangelio. Vayan, pero vayan dependiendo del Señor y para Él, como un campo misionero, no como un proyecto de autoproclamación. Y no lo esconda detrás de algo espiritual. Si su motivación es chueca, el resultado va a ser chueco. Vaya con la motivación correcta y guiado totalmente por el Espíritu Santo. Bueno, aquí otra pregunta que hace es, ¿la fe es algo subjetivo u objetivo? Ok, para los que no saben, subjetivo es opinión, objetivo es verdad. Y eso es una pregunta muy importante, porque cuando hablamos de la fe, no tenemos que ver en qué categoría está. Entonces, lo que constantemente indoctrina o tratan de adoctrinar a las personas es la fe es algo subjetivo. Y eso lo que quiere decir es, usted lo tiene que tratar en privado, no puede hablar públicamente de su fe. Pero les voy a poner este ejemplo. Una persona va se hace político y empieza a hacer políticas públicas. Ahora está la moda en los gobiernos, sobre todo, bueno, en el mundo y en Latinoamérica, de que son laicos. ¿Qué significa que son laicos? Que es una palabrita que usan para que usted no pueda decir cuáles son sus motivaciones o sus creencias fundamentales. Pero lo primero es, todo el mundo tiene fe. Cuando una persona en el Senado saca una ley, lo está haciendo producto de una convicción profunda acerca de lo que es bueno, verdadero y bello, por así decirlo. Todos tenemos un sentido de lo que es verdadero, de lo que es bueno y de lo que es atractivo. Y así se sacan las leyes. Y lo que define eso, lo que define lo que es bueno, lo que define lo que es verdadero y lo que define lo que es atractivo, es la fe de todas las personas. Lee eso. Todo el mundo tiene fe. La fe es inevitable. Lo resaltado. Y lo que hace la fe cristiana, por así decirlo, tan profundamente importante, y bueno, antes de decir eso, el hecho de que nuestras convicciones más profundas definen nuestras acciones. ¿Cómo lo escribí? Hace que la fe no sea materia privada, sino laico. Porque eso va a afectar a otras callar algo que puede ser tus principios, callar el evangelio, si usted sabe que 2 más 2 es 4, callar tu educación a los hijos, diciendo que 2 más 2 es 5. Si usted sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no va a construir una vida diciendo que usted mismo es Dios. Déjame ver. Esa decisión a afectar a mucha gente alrededor de usted. La fe no es algo privado en ninguna persona, creyente o no creyente, por el sencillo hecho de que afecta a la gente con la que estoy. Lo quiera o no. Tengo que grabar Y lo veo en terminar de las grabar. leyes. La fe es la fuente de la cual surge toda acción interna. Por eso no es subjetiva, es profundamente objetiva. Y acá puede haber una confusión, porque alguien puede decir, bueno, pero es que usted está hablando de algo que está dentro de la persona. Pero el hecho de que esté dentro de algo
no significa que esa realidad esté limitada a lo que yo pueda sentir. Entonces, la fe cristiana es algo que está fuera de mí porque es diferente a mí, que entra en mí. Yo no lo defino, sino que me define a mí. Por eso es objetivo. No soy yo el que le da una definición a Dios, es Dios el que me da una definición a mí. Entonces espero haber podido responder más o menos esa pregunta. Bueno, creo que hay tiempo para una pregunta, una última pregunta. Y bueno, como lo decía, pues aquí creo que en la mayoría de toda la exposición del taller creo que fue muy claro. Muchos preguntaban de, bueno, cómo perder miedo, hablar de Dios, de cómo rebatir, cómo enfrentar esos debates a veces con los maestros, con los profesores, pero pues pienso que la exposición en el taller fue muy clara y me impactó mucho acerca de lo que es el amor, la compasión hacia el otro, del que yo le estoy hablando, que no es una forma de debatir. Lo hablábamos en algún momento con Pipe, que muchos usan la Biblia con el fin y les gusta el debatir, pero no quieren cambiar, simplemente buscan confrontación. Y creo que la posición del cristiano no debe ser esa. Quiero cerrar con esta pregunta ya para finalizar. Dice, ¿cómo explicar que la Biblia es un libro humanamente celestial y celestialmente humano? Está muy poética la pregunta, tiene mucha lírica esta pregunta. Total, mucha ¿Cómo prosa. explicar que la Biblia es un libro humanamente celestial y celestialmente humano? Wow. Ok. En términos más sencillos es, la Biblia fue inspirada por Dios, ejecutada por hombres. Es decir, escribe a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿no? Esa palabra inspirada está mejor traducida como expirada, como está diciendo Dios sopló en el corazón de los escritores bíblicos. Eso es lo que significa. Ahora, eso es lo que significa que sea celestial. Ahora, ¿qué significa que sea humano? Humano es que el Señor no lo hizo quitando las facultades de pensamiento, de sentimiento y de acción de los autores, sino que a través de sus personalidades, porque Él escribió su libro. ¿Cómo puedo entender esto? Mire a Jesús. Jesús fue verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. La palabra fue escrita a través de hombres, pero su autor básico, último, es Dios. Su autor, en esencia, es el Espíritu Santo. Los ejecutores son los hombres. Y no es así como opera toda nuestra vida cristiana. Usted habla del Evangelio. ¿Quién es el que le da la fuerza de hacerlo? Usted ama a Jesús, pero ¿quién lo llena de ese amor? Pues, su gracia, su misericordia. Eso es lo que significa que la Biblia sea un libro celestial, que fue él el autor y humano, que usó a humanos para escribir. Bueno, tremendo este tiempo. Gracias, Pipe. De verdad que Dios te ha dado esa gracia, esa palabra como tan directa y bien explicada, obviamente. Creo que lo que hoy en día los jóvenes, sobre todo, están siendo pues de una u otra forma como bombardeados con tanta clase de información en las universidades, en los colegios, aún en las propias familias, pero donde como que a veces muchos jóvenes se apasionan como por entrar en esto, pero realmente pierden como la esencia de lo sencillo, de lo simple y es el origen. Y me gusta mucho como Pipe lo expresa porque es de la forma más clara y es cuando yo realmente tengo un encuentro con Jesús y sé quién es Él, pues voy a lo voy a dar a conocer o lo voy a presentar de la forma más práctica. Y creo que no podemos caer en esos extremos de entrar en el debate. Eso particularmente con los conservadores así hasta con los mismos cristianos. Un amigo que era consiervo y bueno, él como que entró a Pero si se le gusta su